Regresamos a Punto y Contrapunto. Nestora Salgado, senadora de Morena y precandidata al gobierno de Guerrero, propuso que las personas presas puedan votar. La iniciativa presentada ayer busca preservar así la dignidad de las personas y eliminar las restricciones que impidan el goce efectivo de sus derechos. El proyecto busca derogar las fracciones 2, 3 y 6 del artículo 38 de la Constitución mexicana, que establece la suspensión de los derechos o prerrogativas de quienes están en prisión. La iniciativa apunta a que el derecho a votar representa no solo el reconocimiento de la ciudadanía, sino un acto de pertenencia a la comunidad y que las restricciones han reducido las oportunidades de reinserción social de las personas privadas de la libertad. Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en 2019 que quienes no han recibido sentencia tienen derecho a votar, porque están amparados por el principio de presunción de inocencia. De hecho, en la misma fecha, el tribunal ordenó al Instituto Nacional Electoral implementar una primera etapa de pruebas para que las personas en prisión preventiva puedan participar en el proceso electoral de 2024. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó hace un mes el modelo de prueba piloto para que personas en prisión puedan votar el próximo 6 de junio. Bien, último tema de la noche. Ahora comienzo contigo, Alfredo. ¿Cómo estás viendo esta iniciativa? Creo que en tiempos electorales este tema ha sido muy controversial. ¿Qué piensas tú? ¿Las personas privadas de la libertad deben o no votar y por qué? Deben votar. Creo que la iniciativa llega bastante tarde. Creo que este abandono que se hace de los derechos de las personas privadas en libertad en un país en donde casi el 40% de ellas no tienen sentencia, sufren de facto daños a sus derechos que van muchísimo más allá del que tendría que ser, que es la pérdida de la libertad. Entonces, en un país con cárceles repletas de presuntos culpables, con ese abandono histórico, con ese hacinamiento que se reconoce solamente cuando hay momentos electorales donde se voltea a ver o cuando estalla alguna cosa o alguna tragedia en una prisión, volteamos a ver a las prisiones, mientras que en los hechos cada vez más personas van a la cárcel por este aumento de los delitos que se han ampliado en este catálogo de prisión preventiva oficiosa que ha hecho impulsado este gobierno y que ha aprobado esta legislatura. Entonces, qué bueno que sea parte una persona de la trayectoria y con la vida que ha tenido Nestora Salgado, quien impulse esta iniciativa. Qué bueno que se ponga esta reforma sobre la mesa y que paremos ya de esta invisibilización, donde en pandemia hemos visto bastantes episodios, ¿no? Ahí está una ley de amnistía que se prometió para despresurizar las cárceles a causa de la pandemia, que se aprobó fast track de forma deficiente, con muchas cosas que quedaron ahí a deber. Y así es como se van invisibilizando y así es como se va borrando la permanencia que tienen las personas privadas de su libertad, o de esa identidad y de esos derechos que tienen las personas privadas en su libertad. A propósito de esto de la ley de amnistía, ayer, justo para el programa, para el podcast que tenemos en Reforma y Spotify, Paulina Chavira y yo descubrimos cómo se está haciendo un uso electoral y un uso político de un caso, del primer caso de éxito de personas que salieron inocentes, que estaban en prisión, una pareja que se le acusó de matar a una persona, que por supuesto que no lo hicieron y no tenía nada que ver con ley de amnistía, con aplicación de ley de amnistía. Entonces, ese es el tipo de uso político que se hace muy de vez en cuando se acuerdan de las personas privadas en su libertad, y qué bueno que avance en este tipo de iniciativas y que volteemos a ver a estas mexicanas y mexicanos que están privados de su libertad. Bien, Verónica, ¿coincides con la perspectiva de Alfredo? ¿Celebras esta iniciativa? ¿Y qué impacto tiene para la democracia el que las personas privadas de la libertad pierdan su derecho al voto? Sí, claro que sí. Me parece que también es una muy buena noticia, y también cuando escuché sobre este tema inmediatamente lo vinculé con lo de la ley de amnistía, pensando en que hay mucha gente que está encarcelada y que tenemos un sistema de justicia y justamente, ¿no? La misma Nestora Salgado fue implicada y juzgada injustamente. Creo que es un derecho universal, es un derecho político, y que en un país en el que hay criminalizados campesinos, obreros, mucha gente por el tema del aborto, es cuánto tienen que salir ellos y ejercer su derecho a un voto, a que los representen, a tener ese sentido de pertenencia con su región. Así que yo celebro con mucho gusto este tema, que también coincido en que llega muy tarde, pero es un momento importante en el que se tiene que efectuar para seguir avanzando y democratizar el país.
Bien. Lisa, se ha argumentado, además de que evidentemente las personas privadas de la libertad puedan tener sus derechos, bueno, gozar de sus derechos civiles y políticos, que el que puedan votar promueve que temas como de reinserción social y temas que les preocupan a estas personas estén en la agenda de los diferentes partidos. Esto es otro tema que se ha discutido a favor de que estas personas puedan votar, más allá de lo que ya comentaba Alfredo, que forman parte de sus derechos. ¿Tú cómo lo estás viendo? Totalmente, yo creo que justamente el voto es el mecanismo por el cual las personas logramos depositar nuestra representación en los órganos legislativos, en el caso de esta elección, y que por lo tanto, habiendo votado, pues también se tiene la posibilidad de exigir y dar seguimiento a las acciones que esos representantes que hayan llegado a los congresos o al Congreso Federal, pues tengan o asuman esos compromisos con las poblaciones a quienes dicen querer representar. Me parece que hay dos buenas noticias. Por una parte, la presentación de la iniciativa, pero por la otra parte, pues también este programa piloto del Instituto Nacional Electoral que se va a dar en cinco centros penitenciarios, en Sonora, en Guanajuato, en Chiapas, en Morelos, en Michoacán, precisamente para probar sistemas de voto electrónico que puedan ser llevados no solo para las personas privadas de la libertad, sino también para otros grupos de vulnerabilidad que no pueden acudir a las urnas al momento de las elecciones y no pueden ejercer su derecho de la representación, justamente como tú bien lo mencionabas. A mí me gustaría resaltar también que la agenda justamente de los centros penitenciarios es algo que nos tiene que preocupar desde muchas vertientes. Una de ellas, ya la mencionó Alfredo, que es la política de persecución penal que han tenido históricamente los gobiernos, que básicamente cualquier problema público relacionado a la inseguridad y la violencia lo quieren solucionar con cárcel. Ahí hemos visto el aumento del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y en ese sentido el programa del INE, que además fue mandatado por un órgano jurisdiccional, por un tribunal, pues justamente lo que busca es rescatar a todas esas personas a las que todavía se les tiene que respetar la presunción de inocencia porque están en prisión preventiva sin que se les haya acusado formalmente de un delito, sin que se les haya comprobado su culpabilidad en ese delito. Y ahí están las encuestas que hace cada tanto el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en donde nos están diciendo que en promedio 4 de cada 10 personas privadas de la libertad están ahí sin sentencia y con una duración de hasta 2 años de encarcelamiento sin que se compruebe su participación en los delitos que se les imputan. Cuando estos ya se les imputaron, muchos otros ni siquiera tienen idea de por qué están en esos centros de reclusión. Y al margen de la política de persecución penal, creo que el otro gran eje, que también lo mencionaba Alfredo, es justamente la política de reinserción. Ahí simple y sencillamente recordarle justamente a nuestros representantes que lo suscribieron, que el año pasado, 2020, la Organización Comunitaria por la Paz, Ocupa MX, junto con 70 organizaciones, dentro de las cuales participó México Unido contra la Delincuencia, se presentó ante el Senado mexicano una iniciativa de reforma constitucional para reconocer el derecho a la reinserción social de las personas privadas de la libertad con un enfoque de paz y de prevención de la violencia a nivel comunitario. Y esa iniciativa la suscribieron senadores y senadoras de todos los partidos representados en el Congreso y que se comprometieron a avanzar también esta agenda sin que hasta el momento hayamos tenido pues ni siquiera la creación de un grupo o el turno a comisiones de esta iniciativa para verdaderamente trabajar en un programa nacional de reinserción social donde ya no solo sean los derechos políticos ligados a los procesos electorales los que se respeten, sino también los derechos de regresar a las comunidades con pleno derecho y con posibilidades una vez de haber purgado las penas que se les impusieron. De acuerdo. Alejandro, finalmente, ¿cómo estás viendo tú esta iniciativa? ¿Qué más destacas de lo que ya han comentado las compañeras y el compañero? No, de acuerdo casi en su totalidad. Definitivamente todos quienes están a causa de prisión preventiva o peor aún por las o igualmente grave por las deficiencias del sistema de impartición de justicia de este país, en el cual buena parte de la población penitenciaria no lleva tiempo, meses, años ahí sin que se le haya dictado sentencia, pues son personas a las que hay que garantizarles sus derechos de presunción de inocencia, es decir, todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Y por tanto, ahí no se les cancelan sus derechos, ni se les suspenden sus derechos de ciudadanía, y el desafío más bien es de carácter logístico, de cómo elaborar campañas, instalación de casillas en centros penitenciarios para asegurar este derecho
ciudadano. En eso estoy totalmente de acuerdo. Luego, desde otra perspectiva, para aquella población que ya está sentenciada, pues hay que ver que la ciudadanía no solamente es un catálogo de derechos, sino también de obligaciones, y que la principal obligación pues es el cumplimiento de la ley. Y aquí yo haría una diferenciación porque efectivamente me parece fuerte, poderoso el argumento de la reinserción social, de regresar, de reincorporarse a la sociedad, y parte de esto tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos. Y decía que estaba de acuerdo casi en su totalidad, porque yo tendría la duda en aquellos casos, no de delitos menores, sino ya de delitos graves tipo violación, secuestro, asesinato, crimen organizado, narcotráfico. Ahí sí yo pienso que este caso sí tendría que exceptuarse. No sé lo que opinen el resto de los compañeros de la mesa, pero ese es, yo diría, en donde pondría yo mis dudas. Bien, al respecto. Tenemos que ir a corte. ¿El derecho al voto o a la reinserción? El derecho al voto. A ver, Lisa, tenemos tiempo para un último contrapunto si quieres responder a la pregunta de Alfredo muy breve, de Alejandro. Era una clarificación. Yo no comparto el hecho de que el derecho político se tenga que cancelar, sobre todo si ya se cumplieron con las penas establecidas por la ley, porque pues la ley lo que mandata son penas muy puntuales por el tipo de delito cometido, y si eso ya se cumplió, no vería por qué tendríamos que seguirlo cancelando. Pero y es que, perdón, rapidísimo. Es que tenemos que entender la reinserción como una posibilidad que se tiene a cualquier persona que es juzgada por el delito que sea. Entonces, en ese sentido, también es bueno que tengan acceso al voto, sea el delito que sea la condena, sea la pena, sea la sentencia que tengan, porque la misma reinserción tendría que empezar a ser parte de la agenda de los políticos que van a campaña. Bien. Entonces, yo ahí sí me aparto de lo que dice Alejandro. Se terminó el tiempo para discutir el tema esta noche, pero podemos retomarlo más adelante y veremos si esta iniciativa avanza. Vamos a un corte y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas.